Ok, buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya lo estuvimos avisando anticipadamente, hermanos. Ahí los que siguen la página de la Iglesia de la Joya. El título de hoy de nuestra enseñanza va a ser Jesús, el Cordero de Dios. Seguimos con estas clases, por llamarle de una manera, de eclesiología. Y hoy nos toca Jesús y el título el Cordero de Dios. Para esto, hermanos, pues vamos a leer. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 29. Sí, búsquele, hermano, por favor. San Juan, capítulo 1, en el versículo 29. Amén. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar, hermanos. Demos las gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia que muestras cada día hacia con nosotros, mostrando tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido que estemos este día aquí congregados en tu santo nombre, con el propósito solamente de exaltarte, glorificarte y honrarte a ti, Señor. También te pido esta mañana, Señor, que tú me guíes con tu Espíritu Santo para que no diga palabras, no tenga que decir solamente lo que tú quieres que tu iglesia escuche el día de hoy. También te pido por cada uno de mis hermanos que le des el entendimiento, Señor, para que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos cómo Juan el Bautista, que es el que ve venir a Jesús, y él, hermanos, Juan el Bautista le llama así. Ve a Jesús que viene hacia él, dice aquí el pasaje. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es llamado el Cordero de Dios. Hermanos, Juan lo identificó como tal. Ahora, Juan el Bautista, vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista también para saber, para que hay veces que se le llega a confundir con el apóstol Juan. Aunque está escrito en el Evangelio de San Juan, bueno, no, este personaje es Juan el Bautista. Nada que ver con el escritor. ¿Sí? Entonces, bueno, Juan lo identificó como tal, como el Cordero de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito de Juan el Bautista, va a ser rápido, pero Juan el Bautista, un profeta judío. Algo importante de esto, hermanos, de verdad. Llamado por el mismo Jesús como el mayor de los profetas, hermanos, a Juan el Bautista. Su nacimiento, sabemos, fue un milagro, fue algo milagroso. ¿Por qué? Porque sus padres, Zacarías y Elizabeth, ya eran ancianos, si recuerda. Entonces, su nacimiento fue milagroso. Otra cosa que resalta mucho de él, su estilo de vida. Juan el Bautista, hermanos, era muy ascético. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues porque él se mudó al desierto, dice la palabra del Señor, y que él vestía, sus vestimentas eran ropas de pelo de camello y usaba cinturones de cuero. Algo no común, por eso digo, no era algo común en la vestimenta de los judíos. Y otra cosa más, dice que él comía langostas y miel silvestre, esa era su dieta, él no comía otra cosa que no fuera esto. ¿Sí? Además, hermanos, otra cosa, realizaba el bautismo de arrepentimiento en el río del Jordán, como una acción simbólica de purificación, es lo que él hacía con este bautismo que él hacía. Pero hay algo muy importante, hermanos, y exactamente él presenta a Jesús, porque la tarea principal del Juan el Bautista, hermanos, era preparar, dice ahí, el camino del Mesías, del Señor Jesús, que el mismo Isaías había profetizado. Esa era la tarea principal, hermano. Todo lo que él hacía, sabemos que él hizo muchas cosas, como reprendía mucho el pecado, fue capaz de enfrentar a Herodes, cual le costó incluso la vida por esta acusación que hizo. Pero la principal, hermanos, la principal tarea, o lo que vino a este mundo, él fue exactamente a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo.
Y él, hermanos, así es como lo presenta. Él lo ve que viene y lo presenta delante de sus discípulos, todos los que se encontraban en ese lugar, y les dice, he aquí, o viene aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si te has preguntado por qué lo presentó así como el Cordero de Dios. Y lógico, hermanos, lo pone como el Cordero de Dios, porque Dios proveyó ese Cordero. Si tú sabes, hermano, los sacrificios que hacían con anterioridad en el judaísmo, los ritos que ellos realizaban, ellos por lo regular, ellos llevaban un cordero y todo esto. Pero Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios porque fue Dios, hermano. No fue el hombre el que agarró un cordero, no. Aquí, hermanos, Dios proveyó al Cordero, que es el Mesías, nuestro Señor Jesús. Por eso dice el Cordero de Dios, o sea, que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Ahora vamos a una parte importante, hermanos, también como toda la Escritura. Yo le llamo importante porque yo puedo ver en Juan, que Juan el Bautista, él sí entendía, hermanos, él sí entendía, a él sí le fue revelado el propósito por el cual venía Jesús. Él, por eso le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él le fue revelado la que venía, el Señor Jesús, que era lo que iba a hacer el Señor Jesús, y lo que iba a lograr con lo que él hiciera, con el sacrificio. Él lo entendía, pero fue algo que los demás no entendían. Vamos a ver, hermanos, las expectativas que los israelitas tenían de su Mesías, de lo que ellos esperaban. Ese Mesías que ellos esperaban, ellos tenían expectativas muy ajenas a lo que en realidad ocurriría con el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Ellos esperaban un Mesías poderoso, militar, un libertador político que los librara de la opresión del Imperio Romano. Ellos esperaban a un Mesías así. Entonces puedes imaginar si en ese momento se encontraban ahí, cuando Juan el Bautista presenta al Mesías, que es el ungido, él lo presenta así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate, él dice, el Cordero. Ellos esperaban, por decirlo de alguna manera, un león, por decirlo de una manera, hermanos, por lo que ellos esperaban. Ellos esperaban, hermano, que él trajera ese poder de poder libertarlos del Imperio Romano. Entonces, tú puedes imaginar lo que ellos pensaron cuando escucharon estas palabras de, he aquí el Cordero de Dios. Fue sorprendente para ellos. Y todavía, hermanos, hasta estas fechas, ellos, los judíos, están esperando un Mesías así. Es por eso que para ellos no les fue familiar. Cuando empezaron a ver a Jesús en ese ministerio de 3 años, ellos estaban esperando otra cosa. Por eso es que ellos rechazaban y decían, no, es que no coincide con las características que nosotros esperamos. Pero ellos estaban errando, hermanos. La liberación que en realidad el Mesías, el ungido, el Cordero de Dios venía a ser, lo aclaró cuando el ángel anunció. Dijo, ha nacido el libertador. Ha nacido aquel que los librará y les perdonará sus pecados. Entonces, hermanos, imagínate qué fue lo que ellos pensaron. Ellos esperaban que este Mesías destruyera por completo ese imperio. Además, que dicho Mesías restauraría un reino de gloria y prosperidad, porque también esperaban eso, hermanos. Que traería la paz mundial y reinaría el pueblo judío en una sola nación. Ellos eran lo que esperaban. Pero resulta que el Mesías termina siendo crucificado por dicho imperio. Imagina nada más, hermano. Es por eso que hasta la fecha los judíos conocen la historia de Jesús, pero ellos no le aceptan todavía como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Ellos, hermanos, no lo aceptan por eso todavía, porque eso es la expectativa que hasta el día de hoy tienen los judíos. ¿Sí? Entonces, puedes imaginar cuando ellos veían a Jesús y luego ven que es apresado,
Lo ven que después es enjuiciado, incluso es golpeado, es crucificado. La verdad, hermanos, imagínate, sus expectativas con lo acontecido con Jesús decayeron por completo. Por eso dijeron, no, no es el Mesías que esperamos nosotros. Entonces Juan lo presenta así, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con este título, te vuelvo a decir, nos damos cuenta que a Juan le había sido revelado el verdadero propósito. Algo que causó un conflicto, hermanos, en las mentes de los demás. Había un conflicto en sus mentes. No, a ver, nosotros, Él se presenta y llega a decir que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, pero mira lo que está haciendo. O sea, nada que ver con lo que nosotros esperamos. Y esto causaba un conflicto en las mentes de las personas que conocían de esta profecía. Además, hermanos, una vez Jesús está en Mateo capítulo 16, está con los 3 evangelios estos pasajes, pero en Mateo capítulo 16 del 13 al 20, un día Jesús preguntó algo, hermanos, y Él dijo, ¿qué opinión tenía la gente de Él? Si recuerdas, Él les preguntó, ¿qué opinión tiene la gente de mí? Según ustedes lo que han escuchado. Y dice, ¿verdad?, que ellos contestaron, unos decían, pues que eres Juan el Bautista, otros que Elías. A lo que Jesús les preguntó ya directamente a ellos. Les dice, pero ustedes, ¿qué es lo que piensan de mí? Y sabemos lo que contestó el apóstol Pedro, hermano. El apóstol Pedro, hermanos, él contestó, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, hermano. Esa fue la contestación del apóstol Pedro. Y con esto quedó declarado y entendido por sus discípulos quién era Jesús y el propósito al cual venía, hermano. Pero también Jesús le dijo algo a Pedro, no te lo ha declarado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es el que te ha hecho esta declaración a ti. Y es una declaración, hermanos, que hasta hoy, solamente en algunos, ha sido dada por el mismo Dios. Y déjame decirte que nosotros somos privilegiados, hermano. Privilegiados, nosotros. Porque nosotros, hermano, también el Señor nos lo ha revelado. Nosotros tenemos esperanzas anteriormente en otras cosas que podían salvarnos. Muchos estábamos en la religión pensando que por medio de la religión se alcanzaría una salvación. Otros que nuestro propio comportamiento, nuestras propias obras, podían ser la causa o el motivo para nuestra salvación. Pero luego un día, hermanos, al cumplido el tiempo, porque Jesús, dicen algunos, ¿cómo no llegó cuando yo tenía 8 años, 10 años, 15 años? No hubiera cometido tantas tonterías, ¿verdad? Pero sabes una cosa, Cristo siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde, llega en el momento que tiene que llegar. Y en ese momento llegó a nuestras vidas y fue Dios, hermanos, que nos reveló de que Jesús es el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, al cual esperamos que venga un día por cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, ya con esto que Pedro contesta, ya los discípulos entienden con claridad su identidad y su misión en la tierra. Ya ellos ya la entienden, hermano. Ahora entendemos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál? Yéndose aquí, hermanos, a la profecía ya hecha por Isaías. En el capítulo 53 nos da toda la descripción de nuestro Señor Jesús, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver un poquito el origen del Cordero de Dios, porque ese Cordero de Dios fue prometido, hermanos, desde el Edén. Ahorita que estamos recibiendo los estudios de Génesis, hemos visto que el hermano Paco, el pastor Paco, también nos ha compartido
muchas cosas de verdad que el Señor ha permitido para su honra y su gloria, de que de estos textos saca tantas enseñanzas que Dios le ha dado. Y una de ellas ha sido esa, hermanos, el origen, que desde un principio ya estaba anunciado esto, hermanos. Recordemos un poco de lo que ocurrió en el Edén. El pecado de Adán causó la caída del hombre y la consecuencia fue la muerte física. Cuando el hombre pecó, es lo que el pastor Paquito nos ha hecho mucho hincapié en esto. Cuando el hombre pecó, se apartó de Dios, escondiéndose. La causa, hermano, pues el sentimiento de culpabilidad. Pues ahora conocía el bien y el mal. Y esto es bien importante tratarlo, hermano. Porque Dios había dicho que el día que pecaren iban a morir, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que se estaba refiriendo a la muerte física, porque tiempo después ya ellos murieron, ¿sí? Pero vemos que el pecado, lo que causó, no fue que Dios se apartó de ellos se apartaron de Dios, ellos se escondieron por sentir la culpabilidad. Y Dios fue a encontrarlos, ¿sí? Y hablar con ellos. Es algo que sí quisiera que quedara un poco claro, hermano, porque hay otras doctrinas que dicen otras cosas, pero lo que dice y narra Génesis no tiene nada que ver con algo que se ha dicho, de verdad. Entonces, para no meterme en ese tema, vamos a seguir, pero sí quería aclarar. El hombre fue el que se escondió porque sintió la culpabilidad de lo que había hecho. Ahora sabía que había hecho un mal. Ya sabían, hermanos. Ya sabían el bien y el mal. Entonces, ¿qué sucedió? Dios, hermanos, tuvo que cubrir con pieles de animales. ¿Y para esto qué fue necesario, hermanos? Fue necesario que Dios sacrificara animales inocentes para cubrir sus culpas. Porque ya sabemos, ellos quisieron cubrirse con hojas, dice la palabra del Señor, con hojas. Y Dios no le gustó desde un principio que el hombre quiera cubrir sus culpas o sus pecados a sí mismo. Por eso la salvación no es por obras. Aquí lo que sucedió es que Dios dijo, así no, es de esta manera. Y Él tuvo que sacrificar unos animales, hermanos, y cubrirles después con pieles a ellos. Pero como te digo, tuvieron que sacrificar. Dios mismo tuvo que sacrificar animales. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Ellos no tuvieron la idea de ir y a ver, vamos a cubrirnos, vamos a matarnos. No, Dios lo hizo. ¿Pero por qué? Quería revelar lo que un día iba a acontecer con toda la humanidad, hermanos. Que ese Cordero de Dios también iba a ser sacrificado para cubrir nuestras culpas, nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, quedaba con esto claro, hermanos, que sería la única forma, porque es la única forma, lo dice la Biblia. Dejando con esto claro que sería la única forma de que el pecado del hombre pudiera ser expiado o cubierto. Es la palabra. La única forma. Y en Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, hermanos, nos dice esto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Sí ve? Desde un principio, hermanos, Dios dejó la manera en cómo el hombre podía cubrir sus culpas y expiar sus pecados. Desde Génesis, ¿verdad? Entonces, ya sabemos entonces por qué fue que Dios envió a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Y hay una cosa que yo encontré, hermanos, que no sé si usted ya la sabía y se la sabía, que bueno, pero créeme lo que yo tal vez lo había leído, pero no lo había metido en esto. Y hoy lo quiero decir. ¿Sabía, hermano, que incluso antes de que fuera dada la ley, ya se hacían los sacrificios por el pecado? A mí me sorprendió, hermanos, de verdad. Porque como todos, la mayoría de los cristianos nos enfocamos en después de la ley, ya cuando Dios determinó a Aarón como el sumo sacerdote y ya dio la explicación y todo esto, pues de ahí para acá comenzamos a tomar. Pero déjame decirte que me sorprendió, hermano, que en Job,
narra exactamente eso, hermanos. En Job, y Job es de los libros más antiguos, no sé si usted sabía. Muchos dicen que fue de los primerísimos. Incluso algunos llegan hasta decir que fue el primero. Pero fíjate, hermanos, eso sí me sorprendió a mí, hermanos. Esta práctica ya se hacía del sacrificio de un cordero inocente por los pecados. Y vamos a constatarlo en Job capítulo 1, versículo 5, hermanos. Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y sacrificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esta práctica, hermano, desde antes de la ley ya se llevaba de hacer un ofrecimiento de una víctima por el pecado. Job sabía que sus hijos no eran obedientes como él lo era con Dios. Y como él sabía esto, hermano, él sabía, pues él decía, como nosotros decimos, por si acaso. Y él decía, bueno, ellos hacen sus convivios, hacen sus fiestas, hacen sus cosas, y tal vez ahí pudieron haber pecado e incluso blasfemado el nombre de Dios. Y él decía, por si acaso ellos pecaron, yo voy a hacer esto. Y él sacrificaba. Desde antes de la ley, hermano. Ya era una práctica que se llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido de Dios. ¿Sí? Esta práctica. Entonces Job había aprendido este principio, ¿de quién? De Dios. Bueno, ya después en la ley, hermanos, en el judaísmo, se sacrificaban corderos en el templo para la expiación de los pecados. Ya lo hemos explicado muchas veces, por eso va a ser más corto. Donde el sumo sacerdote entraba una vez al año ofreciendo un sacrificio de un cordero para la expiación de su propio pecado. Y después hacía otro sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Eso era lo que hacían constantemente. Pero, hermanos, todos estos sacrificios apuntaban ¿a quién? Exactamente al tema de hoy. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos sacrificios serían solo una sombra de lo que vendría. Estos estaban anunciando anticipadamente el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que es Jesús. Ahora veamos, hermanos, un poquito la profecía de Isaías cumplida en Jesús. Ahora vamos a Isaías, capítulo 53. Nada más vamos a leer el versículo 7, que es donde nos narra, nos dice del Cordero. Isaías capítulo 53 en el versículo 7 dice la palabra del Señor. Como Cordero fue llevado al matadero. Como Cordero fue llevado al matadero. Esa profecía, hermanos, dada por Isaías. La presentación de Jesús como el Cordero de Dios por parte de Juan el Bautista estaba declarando, hermanos, el cumplimiento de esta profecía. Por eso te digo, hermanos, esta profecía del Mesías ya estaba. El problema y la confusión estaba en los judíos, que ellos esperaban. Un libertador, un político, un militar, alguien que llegara y tomara un control y un poder y dominara este imperio. Pero, hermanos, la profecía estaba ya, hermanos, cuando llega Jesús, lo presenta y dice, es el tiempo. Se cumple ahora la profecía dicha por Isaías, hermano. El profeta Isaías ya había descrito el futuro del Mesías y ahí lo narra todo, hermano. Como el cordero llevado al matadero, que cargó en él, dice ahí, el pecado
El pecado de muchos, hermano. Porque no de todos. Eso también es importante aclararlo. De muchos. Y no porque Dios no tuviera la sangre de Cristo o ese sacrificio no tuviera el poder de cubrir a todos. No me refiero a eso. Yo creo que la mayoría me entiende hablando de una elección. Eso es lo que nos lleva a esto. ¿Sí? Bueno, no quiero entrar en el tema. Pudiera extenderme mucho en eso. Entonces, hermanos, el Señor Jesús o este Cordero de Dios fue un siervo sufriente, hermanos, con todo lo que aconteció con él. Este Cordero de Dios que Juan el Bautista presenta, hermanos, como el que quitaría el pecado del mundo, fue un siervo sufriente, hermanos. ¿Por qué? Desde que él llegó, hermanos. Desde un principio sufrió el rechazo de parte de su propia familia, hermanos. Donde dice la palabra de Dios que ni aún sus hermanos, su familia, sus hermanos creían en él. Lo menospreciaban. Y luego, hermanos, aún él, cuando comienza su ministerio, haciendo siempre el bien, esos milagros que respaldaban de que él era Jesús, que él era el Mesías anunciado, donde Dios le respaldaba con cada milagro que hacía. Aún así, era despreciado por muchos más. Aún así, hermanos, llegó tanto el desánimo de parte de uno de sus apóstoles, que es Judas, que Judas, a lo que yo leí en un libro, que Judas también tenía el mismo pensamiento que esos judíos. Esperaban a alguien políticamente hablando con poder y todo esto, y él se desanimó cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores. Y hermanos, lo entregara por unas monedas. Y desde el momento en que Jesús es apresado, hermanos, comienza su padecimiento y su sufrimiento, hermanos. Desde ahí comienza, hermanos, su martirio. Donde cuando la palabra en los evangelios nos describe todo lo que sucedió con Jesús, hermanos. Él siendo inocente. Él, hermanos, desde un principio recibió, hermanos, bofetadas, escupitajos, hermanos. Le pegaban. Dicen que le pegaban con una caña en la cabeza, lo tenían cubierto y le preguntaban, a ver, tú que lo sabes todo, adivina, di, ¿quién fue el que te pegó? Burlándose de él, hermano. Y no solamente fue eso, hermano. Después lo llevan con acusaciones falsas. De ahí, hermanos, es puro sufrimiento, hermano. Al pretorio y ahí, hermanos, él recibe un castigo cruel. No termina ahí. De ahí, hermano, él sale y lo llevan al lugar donde es crucificado. Donde recibe la muerte más horrible, más terrible, sanguinaria que podía existir en ese tiempo. Y él no abrió su boca, cumpliéndose así la profecía. El Cordero de Dios estaba ahí para quitar el pecado del mundo, entre los cuales nosotros, hermanos, somos privilegiados en nuestro Señor. Por eso yo quiero darle la honra y la gloria siempre en este lugar a Jesús, porque Él lo merece, mis hermanos. Él lo merece, todo lo que Él ha hecho. Entonces, hermanos, con esta profecía cumplida, estaba terminando el sistema sacrificial de corderos para la expiación del pecado. Y de la misma forma terminaría también la ley a ritos. Por eso a veces es sorprendente que no entendemos que todavía hay muchos cristianos que quieren regresar al judaísmo. Hay iglesias que se denominan cristianas y de veras, hermano, hacen sacrificios ahí en sus congregaciones de animales. No tiene sentido. Están pisoteando la sangre de Cristo. Están menospreciando a Cristo, queriendo regresar a los rudimentos de la ley. Porque ese sacrificio perfecto del Cordero de Dios fue realizado una sola vez y definitivo para siempre, para el perdón de nuestros pecados.
Ya no hay nada más que hacer. Todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. La expiación, lo que logró Jesús fue la expiación de los pecados de manera única y definitiva, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio en la cruz como el sacrificio final, logrando el perdón y una nueva alianza a través de la muerte o de su muerte. El pecado es perdonado y se establece una nueva alianza con Dios, haciendo posible, hermanos, haciendo posible que la humanidad sea justificada con el regalo de la vida eterna. El Cordero de Dios hizo un sacrificio perfecto, definitivo, ofreciéndose a sí mismo, hermano. Gloria a Dios. Quiero hacer una pequeña también observación, hermanos. Podemos observar que nuestra salvación, después de lo que hemos visto, que Él se ofreció a sí mismo, hermanos, podemos observar que nuestra salvación depende completamente de Dios. Eso es importante, porque lo vuelvo a decir, porque en otras iglesias tristemente no creen esto. Creen, incluso hay mujeres blasfemas, pastores blasfemos que se les ha ocurrido decir que Cristo hizo el 60% del sacrificio para nuestra salvación y el hombre le compete un 40%. Semejante cosa está diciendo loca, de verdad. El sacrificio fue perfecto, hermanos. Dios, hermanos, hizo todo. La salvación depende completamente de Dios. El hombre no tiene parte en lo absoluto. Dios hizo el plan divino, ya lo hemos visto, desde la eternidad. Dios proveyó el Cordero, que es nuestro Señor Jesús. Y Dios, en la persona de Jesús, hizo el sacrificio. Ahora entiendes por qué el apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracias sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, refiriéndose a la salvación, porque dice, porque por gracia soy salvado, soy salvo. Esto por la fe, dice, y esto no es de nosotros. Es un don de Dios, o un regalo de Dios. El hombre nada tiene que ver con la salvación. Toda la honra, toda la gloria es para aquel que murió en esa cruz, a nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermanos. Bueno, ¿sabes? Así como recordando este pasaje que se me vino a la mente, recordando este pasaje, cuando Dios le pide a Abraham su propio hijo, si recuerdas esta narrativa, cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo Isaac, ocurrió algo importante ahí, hermanos. Porque Isaac pregunta a su padre, si recuerdas, pregunta a su padre, hermanos. Isaac pregunta a su padre, he aquí la leña. Y luego le dice, he aquí el altar. Pero, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Él no se imaginaba que él iba a ser la víctima. Por eso llega y ve, bueno, aquí tenemos la leña, ya estás aparejando tú el altar para el sacrificio, pero yo no veo el cordero. ¿Dónde está? Y lo que contesta ahí, hermanos, Abraham, en pocas palabras, dice, no te preocupes, hijo, el Señor lo proveerá. Y todos lo que hemos leído sabemos que sí, hermanos, Dios proveyó ese cordero, hermano, o ese carnero, para que fuera un carnero, para que fuera sacrificado. Todo esto, hermano, nos estaba llevando y apuntando a un solo objetivo, que era Jesús. Ese Jesús que Juan el Bautista presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto, hermano, llevaba a esto, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para sacrificarlo, para cubrir y expiar el pecado, muriendo en esa cruz que representaba el altar.
Pero este cordero, hermanos, aunque aparentemente derrotado ante sus adversarios, porque así se veía, realmente este cordero, hermanos, es un cordero vencedor. Así como ellos no entendían, así como los judíos no entendían, hermanos, no entendían, ellos estaban esperando un Mesías libertador político con grande poder, un militar. Así como ellos estaban esperando, así hay mucha gente que pudo haber visto a Jesús así. Ahí está, el que decía, el que hacía, no se pudo salvar a sí mismo. Míralo derrotado en esa cruz. Ahí está colgado. Ahí mira, está todo desangrado. Ahí está, ahí fue su derrota. Pero no, hermanos. No fue su derrota, hermano. El Cordero de Dios, hermano, Él estaba venciendo en ese momento. Aunque parece una derrota, era una victoria. Como yo un día lo señalé y dije, es que esa fue una derrota victoriosa. Como que no se comprende, pero nosotros sí lo entendemos. Que aunque vemos a alguien, al Señor Jesús, ahí colgado, muerto, con el sufrimiento y opresión del Imperio Romano, Él no estaba ahí perdiendo. Él no estaba, hermanos, ahí se me fue la palabra, derrotado, hermano. No, Él estaba triunfando. Ese Cordero vencedor. ¿Por qué? Sencillo, lo que te voy a decir. Aunque el Cordero de Dios murió como un criminal, no siéndolo, hay que aclarar, no siéndolo, aunque fue castigado injustamente, aunque fue avergonzado públicamente, aunque fue humillado, aunque fue menospreciado, aunque su muerte fue deshonrosa para algunos, aunque mandaron sellar su tumba, hermanos, aunque pusieron guardias en esa tumba, no lograron evitar, hermanos, que un domingo por la mañana, ese Cordero manso y humilde resucitaría de entre los muertos. Venciendo la muerte con poder, hermanos. Y ahora vive para siempre, hermanos. Ellos, hermanos, ese es el Cordero de Dios que presentó Juan el Bautista. Jesús, nuestro Salvador, hermanos. Ese Cordero de Dios Jesús, que ha quitado una vez y para siempre nuestros pecados. Por eso, hermanos, debemos honrar, glorificar por siempre a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo nosotros privilegiados. Que ahora sabemos, hermanos, que nuestro pecado ha sido perdonado por esa sangre de ese Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.